maldición como que nos asusta escuchar esto. Y la hermana Abelina nos dio el versículo. Parece que ella estuvo cuando yo preparé el mensaje en el Espíritu. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nada en la vida de nosotros viene sin causa. Algo pasó en nuestros antepasados, algo pasó en nuestro presente, con miras hacia un futuro que puede ser un futuro no realmente hermoso. Salomón dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Y tres preguntas que tenemos que hacernos nosotros es: primero, ¿cómo podemos reconocer que hay una maldición obrando en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer? Segundo, ¿qué tenemos que hacer para anular una maldición y librarnos de sus consecuencias? Y tercero, ¿cómo podemos entrar en la bendición de Dios? Porque si no salimos de una cosa, no podemos entrar en la otra. Entonces, ¿qué es una maldición? Vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Qué es una maldición? Ahora, por definición bíblica, la maldición, por definición bíblica, la maldición es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de su pecado. O sea, lo repito, ¿qué es una maldición? Por definición bíblica, es el pago establecido por Dios o las consecuencias de los errores pasados establecidos por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de su pecado. Y yo le puse ahí un dibujo de un semáforo. Conocemos nosotros el semáforo. La luz roja es detenerse, la amarilla es prevención y la verde iniciar su marcha. Ahora, yo no sé qué habrá hecho mi abuelo, mis antepasados, mis padres, qué practicaron, no lo sé. Lo único que yo sé que ellos no entendían o no tenían esto en su mente de que tenían que detenerse en cualquier momento. Ellos seguían avanzando sin saber. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y quizás la ignorancia que había en ellos los llevó a cometer ciertos errores y nosotros estamos pagando esa consecuencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque Pablo el apóstol dice: la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios. La paga de los errores es separación de Dios. ¿Quién cometió el error? ¿De dónde vienen los errores? Eso es lo que nos ha separado de Dios, aunque no se conocía eso en la religión tradicional, no se predica eso en la religión tradicional de lo que es separación de Dios, y todos siempre creemos en un Dios y vamos a un Dios y le pedimos a un Dios y pensamos que Dios siempre está con nosotros, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios no tiene un propósito a nosotros de castigarnos, porque no es la función de Dios de castigarnos o maldecirnos, sino que somos nosotros mismos cuando perseveramos en el error o en el pecado, acarreamos esa paga de maldición. Cualquier cosa que usted ve en la Biblia, que es la luz amarilla que Dios te envía y después la verde, para que tú cambies la manera de pensar o la manera de actuar o la manera de vivir tu vida, es una prevención. Dios nos prevé, nos avisa con anticipación de un error que nosotros podemos cometer, y a veces algunos creen que la misma página de la historia de su familia se va a repetir en ellos. Bueno, lo doy por hecho. Si mi mamá o mi papá o mi abuelo practicó ciertas cosas, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y también ocurre eso en las enfermedades. Acostumbramos a decir, bueno, si mi abuelo, mi papá se murió de cáncer, yo me voy a morir de cáncer. Ahora, todos en mi familia decimos por lo general, todos en mi familia murieron a los 40 años de edad. Y bueno, ahora yo tengo 39, me falta un año de vida. Pensamos en esas cosas. Mis 4 hermanos se divorciaron, yo soy el 5.º hermano, y si ellos 4 se divorciaron,
yo me voy a divorciar. Mi padre fue infiel y a pesar de aborrecer esa actitud, tengo una relación con un hombre casado, dice esta mujer. Cada varón en mi familia ha sido alcohólico y mi hijo adolescente está bebiendo sin control. No veo progreso en mi vida espiritual ya que he sido igual como siempre. Me han despedido de todos los empleos o las empresas donde he trabajado terminaron en quiebra. No puedo disfrutar de la vida porque siento que pronto sucederá una desgracia. Y así le ocurre. O sea, tenemos eso en la mente. Vivimos pensando en lo que ha ocurrido en nuestros antepasados y en lo que me va a ocurrir a mí, y entonces determino mi futuro. Determino mi futuro. Ahora, hay otros tipos de maldición que son de carácter hereditario, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia también, que son de carácter hereditario, y los médicos muchas veces te preguntan eso cuando vas y te vas a revisar, te vas a hacer una revisación, los médicos te preguntan la genealogía, las enfermedades que tenían tus padres, tus abuelos, te los preguntan los médicos porque ellos quieren saber y se basan mucho en eso, enfermedades hereditarias. Entonces los doctores preguntan, ¿tu padre padeció de cáncer? Es la primera cosa que cuando voy a ver al médico me mira a mí, me revisa y me dice, Pablo, no es cáncer, y mi papá no murió de cáncer. Mi mamá tampoco murió de cáncer, pero para no asustarnos o para no asustarme, la primera cosa que el médico me dice no es cáncer, no es lupus. Ahora, lo que sí preguntan si hay diabéticos en tu familia, cardiovasculares, enfermos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y entonces uno va analizando y atando cabos, pero ¿cómo puede ser? Yo tengo que romper eso en el nombre de Jesús, tengo que cortar eso. Si yo vengo de un contexto de esa maldición hereditaria, tengo que cortar y entrar en el contexto de bendición, que es lo que quiero. Y también ponerme en las manos de Dios. Si yo tuve en mi familia que 4 hermanos murieron a los 40 años, no necesariamente yo voy a morir a los 40 años. Entonces, hay ejemplos en la palabra de Dios de generaciones en la familia, por ejemplo, de maldiciones. Si vemos nosotros maldiciones de pobreza, contexto de pobreza, mi familia vivió en la pobreza, fracasos conyugales, no fueron felices, mis padres se divorciaron, mis hermanos se divorciaron, hubo divorcio, esterilidad. En la Biblia encontramos contextos de esterilidad, maldiciones de esterilidad, mujeres estériles que no pueden dar a luz, madres solteras, homosexuales, lesbianas, alcoholismo, soltería. Todas esas cosas vienen a veces de un contexto hereditario que uno piensa, bueno, heredité los genes, heredité eso yo. Si vamos a la palabra de Dios, vemos maldiciones genéticas. Y yo siempre me tengo que basar en la palabra, moverme por la palabra para entender lo que significa eso y no pensar en otras cosas. Habla maldiciones genéticas, la palabra de Dios, y habla de transmisión que pasa de uno a otro. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, cuando vamos a la Biblia, dice, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, mas Sarai era estéril. Era estéril, no tenía hijos. Y yo no sé, hoy en día, cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona y no le da hijos, por alguna razón a una mujer, hoy se busca cualquier método secundarios para llegar a tener un hijo, como para provocarlo, para traerlo a la fuerza. Hoy se usa mucho la fuerza, no se usa mucho la voluntad de Dios. No acepto ser estéril, no acepto no haber tenido un hijo, lo voy a traer de cualquier manera. Sara era estéril, no tenía hijos. Rebeca, la esposa de Isaac, si estamos hablando de Isaac, Rebeca, si Abraham se casó con una mujer estéril, Isaac, el hijo de Abraham, se casa con una mujer estéril. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y Raquel, la esposa de Jacob, ahí vemos a Abraham, Isaac y Jacob, una descendencia hereditaria. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. O sea, acá vemos una generación de genes, de ADN, genéticos.
Ahora, cuando nosotros hoy en día la ciencia nos abre un poco el panorama y el picture, como decimos en inglés, de ciertos contextos que antes la Biblia no lo usaba o no lo expresaba o no lo enseñaba, ¿qué son los genes? Porque si yo tengo que entender que en mi familia hay contextos de maldiciones hereditarias, genéticas, ¿qué son los genes? ¿Cómo yo puedo trabajar para superar esos genes? ¿Cómo puedo salir de esa maldición genética? Y cuando vamos al contexto humano, de cómo Dios nos hizo, los genes están formados en un compuesto químico llamado DNA en inglés, o su nombre completo es ácido desoxirribonucleico. ¡Wow! El ADN a la vez se compone de 4 elementos químicos: adenina, citosina, guanina y timina. Todo esto la Biblia no lo dice, pero ahora la ciencia lo descubre. Entonces, cuando uno se va a casar con una persona, ¿quién piensa en todo esto? Si la madre fue estéril, si la abuela fue estéril, si hay esterilidad. Por ejemplo, mi hijo, cuando se casó con la esposa, la que tiene, por supuesto la única, que él sabe que en el contexto de la esposa, genéticamente hablando, todos murieron de cáncer. Entonces, ya en el tiempo que él se casó, ya eso lo hablábamos nosotros, cuando una persona tiene en su familia genes cancerosos y se mueren de cáncer, uno ya está predispuesto a pensar que el cáncer está en esos genes. Entonces, el ADN se compone de 4 elementos, como dijimos. Es un conjunto que vienen a ser nucleóticos, y la reunión de muchos genes forman las cromosomas, que es lo que tienen las mujeres, las cromosomas, cuando nace la criatura, que se encuentran en el centro de las células y agrupados en pares bien definidos. El número de esos pares de cromosomas varía en los seres vivos, siendo de 23 para el caso de los seres humanos. Exactamente la mitad de estos cromosomas es heredada por el padre y la otra mitad por la madre. Quiere decir que yo heredo hormonas, yo heredo genes, yo heredo de mi papá y mi mamá, lo heredo, está en mí. Y la palabra de Dios habla de esas maldiciones hereditarias: padres, abuelos, bisabuelos y otros ascendientes de trámites mediante los genes. Cromosomas a través de la sangre genética, la sangre. Heredo la sangre está en mí. Entonces uno ya sabe que hay un cierto riesgo o peligro de quizás morir de ese tipo de enfermedad. Ahora bien, la genética es la parte de la biología que estudia los genes y la transmisión de los caracteres hereditarios. Ahora, si yo entiendo eso y me tiro al suelo y digo, bueno, yo voy a morir de cáncer, yo voy a morir de esto, mi mamá murió de esto, mi papá murió de esto, yo estoy recibiendo esos genes, como que ya no me dan ganas de vivir. Entonces, ¿para qué vino Cristo a mi vida? ¿Para qué estoy en el Señor? ¿Para qué leo la palabra que nuevas son cada mañana? Entonces yo me tengo que basar no tanto en eso, aunque me tengo que cuidar en las comidas. Mi nuera, la esposa de Walter, que sabe que su familia murieron todos de cáncer, ella se cuida en la comida, piensa que haciendo un régimen alimenticio el cáncer no te va a tocar. Yo no creo en eso, pero ella es lo que ella cree, porque el cáncer son células que están muertas en nuestros cuerpos, y un grito de alguien, cuando la esposa le grita al marido, el marido le sale el cáncer. Así que es mejor que la esposa no le grite al marido, porque ahí le viene el cáncer. Y si no es el cáncer, le viene otro tipo de enfermedad por el susto que se pegó, ¿verdad? La diabetes. Yo tengo un caso de una persona conocida, un hermano conocido, que andando en moto tuvo un accidente, se asustó y vino diabetes a su cuerpo. O sea, a través de un susto. Quiere decir que el cuerpo reacciona. Pero vamos a ir al contexto literal, a lo que yo entiendo, no tanto a lo que no entiendo. Y lo que entiendo a través de la palabra de Dios es que las maldiciones vienen a través de nuestras palabras.
Y esto sí, yo me tengo que parar acá ahora, porque si yo me paro en los genes, en el ADN, en el contexto de la sangre y todas esas cosas, no voy a poder seguir avanzando. Pero sí hay algo que yo puedo frenar a eso, y es el contexto de las palabras. Proverbio dice algo: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que las ama comerá de sus frutos. Santiago también dice que nuestros labios tienen poder, y nuestros labios, no puede ser que un mismo cristiano maldiga y bendiga y maldiga. Estamos así, con nuestros propios labios. Ahora Jesús, cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús le dijo a los hipócritas, a los fariseos hipócritas, los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víbora. Y yo estuve hablando el otro día con una persona y me dice, Pablo, ¿usted cree que Jesús, como dice la palabra, fue sin pecado? Le digo, mira, dice la palabra de Dios que Jesús es sin pecado, no pecó. Pero eso no quiere decir que no se airó, eso quiere decir que no perdió el control, el dominio propio. Y entonces, ¿cómo puede ser que no pecó? ¿En qué consiste el no pecar? Es una buena pregunta que les hacen a uno las personas que son recién nacidas en el Evangelio. Y es cierto, Jesús en aquel tiempo a los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, los llamaba hipócritas. Hoy en día, si usted le dice hipócrita a una persona, es una palabra de maldición, es un insulto. ¿Por qué Jesús le dijo hipócritas? ¿Por qué Jesús le decía sepulcros blanqueados, generación de víboras? Los estaba maldiciendo, les estaba soltando palabras hirientes. Ahora, cuando vamos al contexto en aquel tiempo, por eso hay que leer un poco y hay que estudiar un poco y hay que meterse un poquito en la palabra de Dios. El origen de la palabra hipocresía, hypocrite, en el latín, en el griego, tenía un sentido no ofensivo, tenía un sentido de una persona religiosa, pero artista, un artista. Entonces el hipócrita era una persona que cambiaba la cara de acuerdo a lo que hablaba, como un artista hoy en día, era un falso profeta, era un artista. Y la palabra hipócrita no era una palabra tan desarrollada como hoy se entiende. Hoy si yo le digo hipócrita a usted se va a ofender. Pero yo podría cambiar esa terminología de hipócrita hoy y usaría una palabra, ignorante. Y usted me dirá, pero si usted le dice ignorante a una persona, también lo está ofendiendo, lo está maldiciendo. No, porque si yo voy al contexto castellano, la palabra ignorante es una persona no conocedora de algo. La palabra ignorante es una persona que no fue a la escuela y no aprendió a leer. La palabra ignorante es una persona que no puede leer la palabra de Dios, la Biblia, no lee un sign, un cartel. Entonces es ignorante en el conocimiento. Entonces, claro, se puede ofender la palabra, la persona, pero yo no le estoy diciendo directamente hipócrita. Le estoy diciendo, tú eres un ignorante. Ahora, si se ofende la persona, no necesariamente se tiene que ofender por la palabra, si la entiende. Ahora, si no la entiende, como hablamos en el mensaje del viernes, cuando dijimos de un neófito, si yo le digo a usted es un neófito, y usted no entiende lo que es un neófito, usted se ofende, porque una hermana se ofendió y se fue de la iglesia, porque yo le dije que era un neófito, que eran neófitos, y se fueron. Se pensaron que yo lo estaba ofendiendo. Y no es una ofensa decirle, usted es un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que no conoce la palabra, una persona que recién acepta a Cristo y empieza a desempeñar un cargo de liderazgo, pero en ignorancia. Entonces ahí está, neófito, ignorante, hipócrita, todas son palabras que parecen ofensivas, pero porque uno no conoce el contexto.
si vivimos en un pueblo hispano, en una sociedad donde dice la palabra de Dios que lo malo es bueno, y donde dice la palabra de Dios que hay ignorancia en el pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y dentro de esa ignorancia que hay, usamos esas palabras, parecen ofensivas. Y hay que entenderlas bien para no lastimarse. Entonces, tales palabras que vimos acá pueden ser pronunciadas o escritas, o meramente formadas en una forma interior de una persona. Es probable que tus labios han pronunciado palabras de maldición que han herido tu misma alma, porque a veces nosotros mismos nos automaldecimos. No sirvo para nada, yo digo. No soy tan inteligente como fulano, ¿verdad? Y uno mismo, en su baja autoestima que puede tener en ese momento, un estado depresivo o un estado emocional que está pasando en su familia, se puede automaldecir a uno mismo y él mismo causarse daños. Un ejemplo, yo nunca me voy a casar para no sufrir como mis hermanas o como mis hermanos. Entonces uno mismo ya está autodeterminando su futuro. No me voy a casar porque yo no quiero sufrir como sufrieron mis hermanas. O esta enfermedad me está matando. O tengo miedo que me roben y me dejen muerto en el medio de la calle. Entonces cuando tengo miedo que me roben no salgo a ningún lado porque me van a robar. Entonces uno mismo está hablando y automaldiciéndose. Yo nací para tener hijos. Yo no nací para tener hijos porque los hijos son un problema. Entonces queda estéril, no tiene hijos. Es una automaldición que uno con sus palabras se está automaldiciendo. Las mismas palabras. Ahora, Salomón dice algo importante. Dice que siempre hay una razón para cada maldición, lo que hemos leído al principio. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Causa y efecto, es la primera cosa que te enseñan cuando vas a la universidad, cuando vas al college, cuando vas al instituto bíblico. Siempre te van a enseñar causa y efecto. ¿Por qué? ¿Qué causó esto? Este es el resultado. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué pasó acá? ¿Qué causa hubo acá para que haya este resultado? Causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. No solamente imaginarnos ciertas cosas, no solamente hacernos doctrinas nosotros de lo que estamos leyendo, sino entender qué pasó acá, por qué Sansón mató a un león, cómo lo mató, ¿qué la causa? ¿Cuál fue el efecto? Sansón estaba lleno del poder de Dios en ese momento y después perdió el poder de Dios. Hubo una causa, un efecto. Y todo. Sí, me divorcié. ¿Por qué me divorcié? Hubo una causa, una razón. Causa es razón y hubo un resultado. Por esto me divorcié, ahora estoy pagando las consecuencias. Causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. O sea, Salomón pone en claro que hay siempre una razón para cada maldición. Y dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo una persona le va a poner a sus hijos malón, que significa enfermo, quelión, débil, enfermizo, orfa, testadura? Cuando nosotros tenemos hijos, ¿qué optamos? La primera cosa que optamos es buscar el nombre de mi papá o el nombre de mi mamá. Le voy a poner a mi hijo o a mi hija el nombre de mi papá o de mi abuelo o de generaciones. Hoy se inventan nombres. Hay nombres hoy de personas que hoy se inventan. ¿De dónde los sacaron los nombres? No sé. Pero cuando nosotros vamos a ponerle el nombre a nuestros hijos, por lo general usamos contextos hereditarios, sin saber el significado de ese nombre. Si yo le pongo orfa a mi hija, le estoy diciendo testadura. Ya le estoy poniendo en el nombre un contexto de maldición. Ahora, usted averigüe su nombre y si está en un contexto de maldición, cámbieselo. Cambie nombre, cambie esposo, cambie esposa, cambie de todo. Porque puede ser que el nombre mismo, usted mismo se está maldiciendo. Y cuando firma, ahí le transmite la maldición, ¿verdad? Ahí firma. Entonces,
El nombre mío, por ejemplo, Pablo, es pequeño, ¿sí? Y entonces tenemos que identificar el nombre y también el apellido para saber si el apellido viene de un contexto de maldiciones de atrás. ¿Cuál es mi apellido? Bueno, hoy en día hay mujeres, esposas, que no quieren usar el apellido del marido y quieren usar el de ella. ¿Cuál es la razón? Porque el apellido del esposo viene en un contexto de maldición, o porque no quiere saber nada con el esposo y usa su apellido. Y hay otras mujeres que dicen, yo no me quito el apellido de mi esposo, porque el apellido de mi esposo ya está registrado y es el que de ahí cobro el 41K y todas las descendencias y todo el dinero lo estoy cobrando por tener el apellido de mi esposo, que es una ventajita eso. Y no está pensando que a lo mejor el apellido del esposo viene en un contexto de maldiciones de atrás. Salomón dice, maldiciendo con golpes de espada. Mire lo que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué quiere decir Salomón? Que hay personas que les gusta discutir por cualquier cosa. Hay personas que usted saca un comentario, habla de algo y ya le están retrucando lo que está diciendo, ya está discutiendo. Hay personas que es natural, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de que usted no puede hablar con alguien y ahí le está contradiciendo lo que le está diciendo, lo que usted está diciendo, y está discutiendo, hasta enojado o enojada. No es así, esto no es así. Y gritando, golpes de espada que lastiman, que hieren. Los que no llegaron el viernes se perdieron el mensaje del viernes, pero estuvo, mejor dicho, lo que compartimos el viernes estuvo muy interesante, muy interesante. Yo creo que es algo que nos enseñó a todos, y ahí dejé algunos materiales para que los repartan a los hermanos. Hermanos, acuérdense que están esas hojitas para repartirle a los hermanos que no llegaron el viernes. Personas que quieren discutir por todo. Por ejemplo, la puerta no está bien cerrada. No cerraste bien la puerta. ¿Por qué no la cerraste bien? Entonces ya no es, Hani, mi amor, te olvidaste de cerrar la puerta. ¿Por qué no cerraste bien la puerta? Y la esposa le hace un cafecito con ganas y le dice, te olvidaste de ponerme azúcar. O sea, le buscan el pelo al huevo, le buscan cualquier razón, cualquier sentido, ¿para qué? Para discutir. Y es verdad, hay personas que son difíciles de llevar, porque tienen un carácter fuerte y que les gusta discutir por todo. Ahora, todos hemos discutido, todos a veces nos airamos o perdemos el dominio propio, el control. Pero hay que tener cuidado cuándo o cómo hablamos, de qué manera hablamos. Nadie está exento de no enojarse, pero lo malo no está tanto en desacuerdo con alguien o alguien, sino en la forma que lo expresamos. No es lo mismo decir, no cerraste la puerta, a decir, por favor, mi amor, te olvidaste de cerrar la puerta. Y ya nuestras mismas palabras nos condenan. Ahora, Proverbios es un libro de sabiduría que nos enseña que en las muchas palabras nos falta el pecado. Quiere decir que en las muchas palabras yo estoy lastimando a alguien. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, yo siempre uso ese ejemplo. Él fue, dice, como cordero llevado al matadero y no abrió su boca. Porque cuando nos enojamos o discutimos cosas que fluyeron quizás por nuestro estado de ánimo alterado, y no porque realmente lo sentíamos, ahí es cuando explotamos. ¿Y cuántas veces en una discusión hemos herido a alguien? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos permitido que las muchas palabras salgan
sin percatarnos que las consecuencias de ellas serían terribles. Le hemos pronunciado palabras inclusive a nuestros hijos y no nos damos cuenta que las soltamos y todavía la creemos ciertas y la aceptamos en el día de hoy sin arrepentirnos de haber pronunciado esas palabras. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. La lengua apacible, dice Proverbios 15:4, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea que para discutir siempre se necesitan dos personas. Usted no va a discutir usted sola con el espejo, se va a levantar a la mañana y se va a maldecir ahí y va a decir, soy fea como una cucaracha. No, la cucaracha no es tan fea, quizá usted sea más fea, pero la cucaracha es buena, es linda, ¿verdad? Pero uno mismo se enoja con uno mismo, o se enoja con alguien. Tiene que haber dos personas para enojarse, no se puede enojar uno solo. Entonces, lo que está diciendo Salomón es que tratemos de tener una lengua que sea medicina. Medicina para la discusión, quiere decir que si yo voy a decirle algo a la otra persona, tengo que buscar cómo sanar esa herida. Porque una persona que se provoca ira es porque está herida adentro. Yo le doy la razón a las esposas, a las mujeres, cuando el marido es testa dura, cabeza dura el hombre, y la esposa le dice una cosa, y le dice otra, y le dice otra, y le dice otra, y nunca cambia. Llega un momento que dice, ¡hey! Seré cristiana, pero no soy tonta. ¿Verdad? Y entonces hay maldiciones también pronunciadas hacia uno, hacia nosotros. Y esto es importante, voy a tratar de terminar a tiempo. En el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Wow, esto es fuerte, ¿eh? Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Ahora, usted tiene que entender que no es que Dios te está maldiciendo directamente o literalmente, sino que la palabra de Dios dice, si no obedecieres la voz de Dios, vas a caer en todo esto. Esto te va a pasar, la causa va a ser esto, el efecto, el resultado, esto te va a pasar. Y uno dice, no, a mí no me va a pasar nada. ¿Usted ha pensado alguna vez, se mueren todos? Se mueren todos, pero yo no me voy a morir. Y al día siguiente, llaman por Dios, se murió el hermano. Pero no pensamos así. Cuando escuchamos una noticia, le pasó, a mí nunca me va a pasar eso. No digas nunca, porque la pastora y yo dijimos, nunca vamos a vivir en Burbank, y 3 casas las compramos en Burbank. Nunca con Dios hay que decir nunca, porque cuando le dices a Dios nunca, nunca, ahora vas a ver. Nunca me voy a casar con uno que toma, que es alcohólico. ¿Y por qué te casaste? Porque en ese momento no lo era y tenía plata, tenía dinero en casa. Nunca, no digas nunca. Entonces acá, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. La primera cosa que dice acá Deuteronomio, maldita tu canasta y tu artesa de amasar. ¿Qué es la artesa? Ustedes deben conocer lo que es la artesa. Es un recipiente cuadrado, de manera que se usa para amasar el pan. Yo me imagino que ustedes que vienen de la provincia, de lugares donde se acostumbraba a amasar el pan era una cosa así cuadrada y ahí se amasaba el pan. La artesa.
Y después dice, no serás prosperado. Ahora, ¿quién dijo? Ponte a pensar. Yo estoy viviendo en ese contexto hoy. Pero ¿quién fue el que dijo esas palabras? Porque a veces nuestros padres sueltan palabras, abuelos, alguien, nunca vas a prosperar, serás siempre un inútil, fracasarás en todo lo que emprendas. Lo que tu mano toque nunca será para ti. Y después otra cosa, no importa en qué país trates de ir o buscar salirte de tu país e ir a otros, vas a vivir miseria. Y resulta que tú llegas a Estados Unidos, donde fluye leche y miel, y todavía eres un homeless. Mire, en este país para ser un homeless tiene que haber algo. Porque si usted va camino Ventura, allí se encuentra el lugar para donde están los locos, y uno no nace loco, los maniáticos, uno no nace, se hace, uno con el tiempo, ¿verdad? Entonces los homeless no nacieron homeless. Si estoy en Estados Unidos y todavía estoy viviendo miseria, ¿qué está pasando? Si yo no tuviese un oficio en mis manos, me pongo a cortar zacate. Hay tantas cosas que yo podría hacer trabajando con las manos para no pasar miseria. Pero ¿por qué soy un homeless? ¿Por qué estoy pasando miseria? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué muchos cristianos no prosperan? Y cuando yo hablo de prosperar, ayer fuimos con la pastora a salir un rato y a ver algunas casas para tener idea de cómo están los precios hoy en día y cómo están las situaciones en el área. Y a veces vamos a visitar las casas que son modelos y que se están por vender. Y entramos en una ayer de curiosos nada más para ver. Y pedían $650,000. Y le preguntamos a la persona cuánto hay que dar de down payment. Y había que dar $130,000 down. Y había que pagar $3,500 por mes. $130,000 down payment, anticipo, y $3,500 por mes. Y yo dije, wow. Hay gente que tiene que tener dinero, porque las casas se tienen que vender. Pero le está diciendo a la pastora, ¿y el pueblo hispano cómo hace? ¿Podrá el pueblo hispano desembolsar $130,000 y pagar $3,500 por mes solo de mortgage, plus utility, whatever? Y le pregunté, ¿y cuánto se paga de property tax, de impuestos a la propiedad? Son $10,000 al año. Ahora, yo no estoy hablando de ese tipo de personas. Yo estoy hablando de personas que hoy no pueden ni comer. No tienen para vestirse, no tienen para nada. ¿Por qué no prosperan? Si estuviésemos en nuestro país, podríamos decir y reconsiderar algo. Y decir, estoy en mi país. Pero en Estados Unidos no prosperar. ¿Por qué el dinero? Dios dice la razón, y ahora se las pongo a ustedes, quizás usted no la sabía, yo tampoco la sabía, aunque entendía siempre que era por ese contexto, pero no me imaginé que esta era la razón específica, y se lo voy a decir, mire. Porque el dinero que llegó a tus manos no lo usaste para Dios.
Porque ir a la iglesia tradicional y poner limosna, creo que en la iglesia tradicional se ponen monedas. Y yo puedo ir todos los días a la iglesia tradicional y voy y digo, wow, cuánta gente va a la iglesia católica y ponen limosna. Pero eso no es lo que está diciendo Dios. Entonces ahora sí hay una causa y un efecto. Ahora sí yo me tengo que hacer un autoanálisis y entender acá hay un secreto acá. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué vivo vidas miserables? ¡Wow! Y dice 28:47, por eso esto hay que enlazarlo con el otro, contexto de antes. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Enemigo número uno, el dinero. Que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea que si yo junto los versículos 47 y 48, apuntan hacia una simple conclusión, que la prosperidad es una bendición y la pobreza una maldición. Pero ¿por qué yo vivo en contexto de pobreza? Ahora se ha extendido la tradición dentro de la iglesia cristiana que la pobreza es una bendición. Entonces nosotros sabemos, siempre va a haber pobres. Ser pobres es una cosa y vivir en la miseria y no progresar es otra cosa, y vivir en el homeless. Porque Dios tiene compasión con los pobres. No nos va a faltar, si hay una promesa en la palabra de Dios, que Dios no nos va a hacer faltar alimento, sustento y abrigo. Hasta los homeless comen, hasta los homeless toman agua, pero viven en la miseria, no progresan, no salen de ese contexto. Y Pablo dice en 2 Corintios 9:8, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, que abunde. O sea, Dios es un Dios que nos da en abundancia. Si yo obedezco la palabra de Dios y entiendo, Dios me da. Pero acuérdense en esto, yo no vine a este mundo por casualidad, yo vine con un propósito. El propósito de todo ser humano es glorificar a Dios. El propósito de todo ser humano es servir a Dios. El propósito de todo ser humano, de toda creación de Dios, es usar el dinero para la gloria de Dios. Por eso Deuteronomio dice, si no obedecieres mi palabra, si no entiendes, ¿por qué eres un homeless? ¿Por qué no estás viviendo en bendición? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque el dinero lo usé para mí. Porque no me importó la obra de Dios. O sea que Dios promete abundancia para sus hijos, pero ¿para qué? Si esa abundancia uno la usa para extender el reino. No para hacerse rico, no para hacerse millonario, no para guardarlo en el bolsillo, sino para entender, ese es el contexto principal. Y yo no estoy hablando de esos ricos o de esos artistas millonarios que dan a la iglesia para evadir impuestos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esto. Estoy hablando de lo que hay en el corazón de una persona. Entonces Dios empieza, acuérdense que Dios mira esto, Dios no mira esto en lo externo, dice la palabra, Dios mira esto, lo interno. Entonces, Él dice, wow, voy a jugar al loto, pero se tiene que jugar al loto, ni a esto ni a esto.
Y ¿para qué quieres ganar? Le dice Dios, te dice Dios. Para viajar, para comprarme casas, para, no sé, para disfrutar de la vida. Y le dice, nunca le vas a pegar al loto. No vas a acertar nunca. Aparte que no se debe jugar, aparte, pero no vas a acertar. ¿Y por qué? Porque estás pensando para ti, no para extender el reino. ¡Wow! Entonces, dame los números. Tampoco así sirve. Porque ahora estás pidiendo interesadamente. No sirve. Entonces, Jesús revela la motivación. Y miren, esto es lo que decía Pablo antes. Miren lo que dice Jesús. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que acá la motivación de cada hijo de Dios para salir de ese contexto de homeless, de pobreza o de vivir en miseria, tiene que ser la misma de su maestro. ¿Cuál fue la motivación de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. O sea, es de esta perspectiva que se define entonces la pobreza y la abundancia. Dios no nos proporciona abundancia para que lo despilfarremos, para que lo disfrutemos, para que gocemos de la vida. Yo me río en el Facebook porque a veces aparecen pastores por ahí que dicen, este es mi día, estoy gozando de mi día, ¿verdad? Estoy disfrutando de mi día. Y yo digo, yo no sé cuál es mi día, porque yo no disfruto ninguno de mis días. Horas puedo disfrutar. Jesús, ¿usted cree que Jesús disfrutaba de sus días? ¿Usted cree que Jesús se iba a la playa como yo fui a la playa a descansar y yo les puse a ustedes ahí y les mandé, estoy disfrutando ahora, estoy descansando? Jesús disfrutaba 24/7 haciendo la voluntad del Padre, porque donde Él estaba, ministraba, servía, predicaba. ¿Te acuerdas la palabra? 24/7, nunca duerme. Entonces, la bendición llega cuando dejamos de pensar en satisfacer nuestros deseos carnales. Claro que yo necesito salir, claro que yo necesito vacaciones, claro que yo necesito disfrutar. Me decía la pastora ayer, ¿qué te pasa que estás tan serio? Es que estoy pensando en la iglesia. Es que me preocupa la condición de la gente en la iglesia. ¿En qué estás pensando tú cuando estás en tu casa? Cuando estás solo, sola, cuando estás caminando, paseando. Dios quiere que compartamos. La iglesia primitiva es el ejemplo. La primera iglesia en Hechos dice que tenían todas las cosas en común y la compartían. Si eso está en tu corazón, vas a salir de ese estado de miseria. Pero como dice la palabra, poner a Dios en primer lugar y lo demás, ¿qué? Será añadido. Dios tiene que estar en primer lugar. Escuche lo que le voy a decir. El alineamiento perfecto es Dios, es en la familia y es en la iglesia. Pero escuche, Dios y la iglesia van juntas.
Usted todavía no entendió. No es Dios y la familia van juntas, Dios y la iglesia. Porque la familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Ahí sí que morí. Ahora ahí está. ¿Dónde está mi corazón? Sí, en Dios, Dios. Sí, Dios. Pero ¿y ahora qué? La iglesia. Hasta que muchos no entiendan ese principio, van a seguir siendo homeless. Jesús nos redime de la maldición de la ley. Y a veces algunos no quieren soltar el peso de la maldición porque entienden erróneamente lo que la Biblia dice respecto al tema de la maldición en el Antiguo Testamento. Y hay creyentes que no logran entender que nuestro Señor vino para redimir la pesada carga puesta por esa ley mosaica, para que yo no viva en maldición, para que yo viva en bendición, para que mis manos abiertas reciban del cielo recompensa, para que yo haga así y extienda el reino. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, la palabra redimir significa rescatar o sacar a alguien de la esclavitud. Jesús vino a sacarnos de la esclavitud. Sí, pero los genes, el ADN, el DNA, la sangre de tu mamá, de tu papá y todo, y vas a morir de cáncer y no vas a llegar a los 40 años y nunca te va a crecer el cabello. Ponte peluca, tráete un gorro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reprende eso y vente melenudo. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Para recibir esa sanidad tenemos que entonces entender: yo quiero decidir por ir por las bendiciones. Mire, en primer lugar, soltemos palabras. Yo le decía a la pastora, cuando estábamos viendo esta casa, digo, gracias a Dios que Dios no nos soltó de sus manos. Quizás hoy en día no podríamos comprar una casa así, pero Él no nos soltó. Tenemos que estar agradecidos por muchas cosas. Por la persona que duerme a tu lado, por el que está a tu lado en la iglesia aunque no te guste, por la iglesia que estás asistiendo, por el trabajo que tú tienes, en el país que estás. Agradecido porque conocemos al Señor. Y cuando Dios ve que hay un corazón agradecido, y cuando Dios ve que acá adentro está hirviendo tu sangre por el Evangelio, hirve tu sangre porque amas al Señor, porque estás agradecida por Él, porque Él fue a la cruz a morir por tus pecados, por mis pecados. Y cuando uno está tan agradecido al Señor, que ya no le importa todas esas cosas materiales para uno, sino para extender el reino. Y entonces Dios dice, bueno, ahora de cáncer se va a morir tu vecino, tú no. Dinero le va a faltar
a fulano, mengano y a sultano, pero a ti no te va a faltar. Y vas a empezar a buscar en tu closet y te vas a poner un saco, un jacket, y vas a meter la mano en el bolsillo y vas a encontrar $200. Y vas a decir, ¿y esto? Yo no me imaginaba que esto iba a llegar a mis manos. Y vas a meter la mano en el otro bolsillo y te va a aparecer una Biblia chiquita. ¿Y esta Biblia? Es que esto que pusiste esta mano en el bolsillo, $200, vienen porque estás obedeciendo esto. Ya está. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Señor, te damos gracias por tu palabra.